¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar. Y miren, chicos, hoy tenemos información muy pero que muy importante, ya que se ha empezado ya a filtrar información sobre la nueva incursión que está por llegar, la verdad, dentro de muy poco. Ya saben que la incursión actual le restan poco menos de 9 días, por lo cual ya en cuestión de esta semana y media pues van a ir saliendo cositas de la nueva incursión. Y bueno, chicos, hoy les mostraremos lo que es pues el nombre de la nueva incursión, cómo va a lucir la arena de combate e incluso ya por fin tenemos un vistazo oficial al nuevo mutante heroico exclusivo de esta incursión y también sus genes. Claro, todavía falta estadísticas, todavía falta confirmar más cositas, pero por ahora ya tenemos un vistazo general de lo que puede ser la mayoría o una buena parte de esta nueva incursión. Así que, chicos, primero, antes de empezar, los invito a suscribirse y activar la campanita, ya que cuando esté disponible toda la información al 100% sobre esta incursión, recompensas finales, las estadísticas del no mutante, la recomendación para el no mutante, claramente estará todo aquí en el canal, al igual que completando la incursión y jugando con ese mutante nuevo al máximo en el PvP, pues claramente apenas lo tengamos, que va a ser el primer día. Así que, bueno, ya aclarando todo esto, pues aquí están las primeras imágenes, chicos. Primero, aquí ya desde la fase beta podemos ver esa nueva incursión, chicos, que como lo están viendo por el nombre, se llamará Architectural Chaos, o sea, caos arquitectónico. Ok, chicos, este será el nombre de la nueva incursión. Ya se ha dejado muy claro que serán 300 combates, aunque bueno, esto ya es más que claro desde hace años que las incursiones serán de 300 combates. Y bueno, ahí tenemos un vistazo previo al mutante en su versión básica, que bueno, parece un vaquero que tiene una pipa y claramente su brazo derecho es casi completamente una especie de compás, que da breve referencia a la época de Stegborn, pero también al manejo del tiempo, que más adelante verán ciertos detallitos. Pero bueno, chicos, ya saben, caos arquitectónico será el nombre de la nueva incursión. Aquí un vistazo más cercano a lo que es el menú de entrada a esta incursión de caos arquitectónico, que bueno, como lo están viendo, será lo mismo, los requisitos básicos de siempre, 1000 de oro la entrada como siempre, y por ahora en la fase beta vamos a tener la misma recompensa de siempre, ¿no? El mutante al combate número 200, las 2 estrellas de platino, las estrellas de oro, las 3 fichas de reactor. Claro, todavía falta por confirmar el orbe importante, porque ya saben, tipo combate 220, combate 240, hay un orbe siempre potente, sea un level 6 de vida, de ataque, a lo mejor un level 4 especial o hasta incluso un level 5 especial. Eso es lo que queda por confirmar, y como lo están viendo, esa fase previa de entrada. Y bueno, también claramente aquí tienen un vistazo más cercano y oficial a la arena de combate, que será dentro de una estructura, ¿no? Ya lo saben, como lo dice, ¿no? Dentro de una arquitectura. Acá tampoco lo voy a decir así. Pero bueno, tiene un diseño, la verdad, bastante bien. Claro, como es una imagen completa, no sé si a lo mejor haya un fallo de dimensión, porque se ve algo rara la dimensión, cómo se colocan los mutantes en combate. A lo mejor esto lo vayan a pulir para los días finales, o a lo mejor ya se verá así, pero díganme qué opinan de la arena de combate, que bueno, en resumen, dentro de un edificio al estilo Stegborn, y casualidad, nos estamos enfrentando a mutantes Stegborn, o sea, será al parecer una temática otra vez como tipo Filias de Rocas, aunque es bastante diferente la arena a la del Filias de Rocas.
Y bueno chicos, ya que estamos hablando mucho de ello, miren cómo luce el nuevo mutante de incursión en su versión de platino, chicos. Este mutante que bueno, como lo he dicho, hace referencia a ese estilo Stack Bomb, también al tiempo al parecer y principalmente al caos. Y si han estado atentos, pues se estarán notando que el mutante será Cyber con Necro, lo cual me parece algo curioso. O sea, su versión en platino la verdad se ve un poco bien, o sea, no es una locura de diseño. Otro personaje con barbón, ¿no? Ya saben que Celsius tiene indicios a hacer esos personajes barbones sí o sí, y como lo están viendo, la verdad, luce fachero, luce muy fachero, un vaquero Stack Bomb con ese brazo derecho. Bueno, ahora aquí está en el izquierdo. Uy, ya me confundí todo, que es un compás, o sea, es un compás súper ultra decorado. Ok, el Gen Cyber es más que obvio, ¿no? Brazo mecánico, robótico, se podría decir, mecánico más que todo. Ciertos detallitos, pero el Necro no lo veo, o sea, el Gen Necro no lo veo. Tal vez el compás se convierte y lanza una especie de toxina putrefacta, pero la parte Necro, la verdad, yo no la entiendo. No sé, díganmelo ustedes. Y ojo, claramente será un mutante heroico, porque hay gente que descarta ciertos detalles y todo mutante de incursión es heroico, que no se les olvide. Así que claramente tiene una pinta de ser un mutante tanque sí o sí, pero actualmente ya sabemos que, aunque parezca tanque, puede quedarse corto en el tema de la vida. Pero díganme ustedes qué opinan, chicos. ¿Qué habilidad creen ustedes que tenga este mutante? Para mí, yo creo que va a tener absorción sí o sí, pero claramente puede tener cualquier habilidad. Ya el aspecto no define la habilidad de los mutantes. En cierta parte, pero en los de incursión, mayormente en la mitad de los casos no lo hace. Pero bueno, comenten chicos, ¿qué creen que estadísticas tendrá este mutante? Y por supuesto, ¿qué nombre le colocarían? Yo la verdad, pues si es caos arquitectónico, pues este sería más que todo el arquitecto, el Juve 2, no mentira. Está cómico la verdad, pero la verdad estoy ansioso por saber sus estadísticas y saber si va a ser un mutante que será parte del meta o no. Así que bueno chicos, esto es todo lo que hay hasta ahora sobre la nueva incursión. Claramente era muy obvio que iban a ser 300 combates, era muy obvio que la entrada iba a seguir costando lo mismo y las recompensas pues claramente iban a ser las básicas. Lo único que siempre cambia es esperar a ver si es un orbe bueno, el orbe bueno o al final de los combates o no, que espero la verdad sea un orbe especial bastante potente, la verdad. Pero bueno, eso ya es tenerle mucha fe. Y claramente tenemos la nena de combate y el aspecto del nuevo mutante heroico, que como lo he dicho, no sé dónde está el ataque necro en verdad, no lo sé, pero les recuerdo que más tarde que nunca tendremos más detalles al respecto, sea mañana, el jueves, que lo más probable es que por ahí, pero sí o sí será esta semana el cual tendremos más información al respecto. Y bueno, ya que estamos en un video de información chicos, también aquí estarán viendo el vistazo de lo que será el próximo mutante mensual en su versión de platino. Ya se había filtrado un arte conceptual de este mutante y que iba a ser una vela, y bueno, aquí lo están viendo en su versión de platino, que bueno, ya es todo derretido, fuego ahí en la cabeza. Está bastante extraño la verdad, pero también se confirman sus genes, que será mítico con necro, así que ya se confirmó que uno de sus ataques será múltiple. Muchos especulan que ambos ataques serán múltiples, pero bueno, ya saben que hay que ver las estadísticas ante todo y ver si va a ser un mutante algo, pero que algo decente para el meta actual, porque este mutante debería de estar saliendo en ¿qué? En 4 días, ¿no? En 4 días debería estar saliendo o incluso menos, y el nuevo mutante de incursión pues dentro de 9 días aproximadamente. Claro, si no hay ningún fallo, si no hay ningún error, si no hay ningún bug, si no hay ningún, bueno, todo tipo de cosas que pasan siempre a última hora. Así que chicos, no olviden dejar ese poderoso like para apoyar el contenido. Los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de todo lo que va a salir, porque claro, se vienen estadísticas del nuevo mutante de incursión, se vienen estadísticas del nuevo mutante mensual, se vienen videos de análisis, recomendación de orbes y claramente video jugando con este par de mutantes, claramente cada uno con su videito, porque claramente va a ser esto imperdible y está a nada de llegar. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido.
Bye bye. Doing me, and do your job. Bird is the name, then baller did the chain. Torn off for the watch, busy plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and the queens. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, show your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tighter, so he streamed me when he leave me.